bendición, aleluya, gloria a Dios. Hermosa la presencia del Señor en este lugar. Hemos pasado un momento precioso donde hemos disfrutado de la dulce presencia del Espíritu Santo en esta casa. Gracias por estar aquí, hermanos. Es una bendición. Qué bueno que a pesar de la lluvia, a pesar del frío, usted está aquí. Qué bueno. Que Dios lo bendiga por estar aquí. Quiero en esta oportunidad compartir un tema que lleva por título La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Este tema, hermanos, es muy, pero muy amplio. Difícilmente lo podríamos cubrir en el tiempo que tenemos acá, 40 minutos, 50 quizá. Difícilmente lo podríamos cubrir. Sin embargo, esta tarde va a ser una tarde maravillosa, especial, donde vamos a aprender cosas importantes. Por ejemplo, vamos a aprender cómo fue la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés. También vamos a aprender, escuche esto, es interesante, que también, hermanos, el Espíritu Santo usa aún a los inconversos. Es increíble, pero así es. No es que venga a morar en ellos, no es que habite en ellos, pero sí los usa. También vamos a aprender, hermanos, de cómo el Espíritu Santo detiene la maldad en toda la faz de la tierra. De manera que va a ser un tema interesante donde nos vamos a gozar. A todos aquellos que nos gusta la palabra del Señor, pues nos va a encantar esta palabra. Entonces quisiera comenzar leyendo el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 16. Y antes de leer el pasaje que ya tenemos allí en los monitores, quisiera yo decir algo con respecto a ese pasaje. Y lo que quiero decir es que Jesús, hermanos, estaba ya preparando a sus discípulos. Él estaba a punto de irse y quería dejar preparados a los discípulos. Quería decirles a ellos que aunque Él se fuera, ellos no iban a quedar solos. Y el pasaje dice, y yo, dijo Jesús, rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. De manera que Jesús había andado con sus discípulos predicando el evangelio del reino, y cada vez que ellos, los discípulos, enfrentaban un problema, una adversidad, Jesús la resolvía. Jesús siempre estaba allí, hermanos, para resolver cualquier adversidad, y eso a los discípulos les daba seguridad. Por ejemplo, un día Jesús llegó a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía fiebre, estaba enferma. Pero Jesús llegó a la casa de Pedro y le sanó a la suegra de Pedro, y esta se levantó y comenzó, hermanos, a servirles a ellos. Y entonces los discípulos se sentían seguros con Jesús. Donde quiera que iban, hermanos, enfrentaban una dificultad y Jesús la resolvía. Por ejemplo, un día, hermanos, la gente le seguía y había mucha gente que necesitaba comer. ¿Qué hizo Jesús? Oró, y los panes y los peces, ¿qué pasó? Se multiplicaron y toda la gente comió. Otro día, hermano, Jesús fue con Pedro al templo, y para entrar en el templo cobraban cierto impuesto. Y cuando van entrando, hermanos, les cobran lo del impuesto y no tenían. Entonces, ¿cómo resolvió el problema Jesús? Le dijo a Pedro, mira, ve, toma tu anzuelo, lánzalo, y luego vas a agarrar un pez, y cuando venga ese pez, ahí va a traer una moneda, y con esa moneda pagas y entramos. Y Pedro se fue, hermanos, y tiró su anzuelo,
Y agarró el pez, hermano, y en la boca del pez traía la moneda, y esa moneda fue suficiente para entrar en el templo. Entonces, siempre que los discípulos tenían una dificultad, Jesús la resolvía. Sin embargo, Jesús estaba a punto de irse de ellos. Y entonces había en los discípulos cierta inestabilidad, cierta desconfianza, porque nosotros los seres humanos somos así. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, el que nos resolvía todas las dificultades ya no va a estar con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Jesús les dice, y yo les dice, rogaré al Padre, y Él les va a dar otro. Esa palabra otro viene del griego aios. Y la palabra consolador viene del griego parakletos. Entonces, lo que significa es que, o lo que Jesús está diciendo allí, que el Padre le va a dar otro consolador, alguien diferente a él, sí, pero con su misma esencia y con su mismo poder y con su misma capacidad. Entonces yo me voy a ir, pero va a venir otro que va a estar con ustedes, que cumple con los mismos requisitos que yo cumplo y va a hacer lo mismo que yo hago, lo va a hacer con ustedes. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Jesús sabía que les estaba entregando una misión muy difícil a los discípulos, una misión muy complicada, era compartir el evangelio. A él lo habían rechazado, Jesús sabía que ellos también los iban a rechazar. Entonces él quiere dejarlos a ellos bien convencidos que no se van a quedar solos, sino que va a venir otro en su lugar que les va a dar el poder y la habilidad de triunfar, no de vez en cuando, sino siempre. Por eso les dice, Él estará con vosotros, ¿cuánto? Siempre, para siempre. Él nunca los va a dejar, hermanos, y eso es así. El Espíritu Santo nunca nos deja. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, porque nos hizo su casa. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él llegó a nuestra vida para quedarse. La gloria sea para el Señor. Amén. Gloria a su nombre. Entonces el Paracletos, el Consolador, está en nosotros, no algunas veces, sino está con nosotros siempre. Todos los días. Sí, amén. Gloria a Dios. Todos los días está con nosotros. Ahora veamos la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Ocurrió algo que nosotros ya conocemos allí en Hechos 2, del verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban como juntos. Verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, oiga bien, todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, hermanos, según el pasaje allí, está, hermanos, derramándose sobre la primera iglesia y está allí haciendo en ellos algo extraordinario. Les parecieron a ellos lenguas repartidas como fuego. Y a partir de ahí el Espíritu Santo no se iba a apartar de la iglesia. El Espíritu Santo iba a ser de la iglesia su morada, su lugar de habitación. Él iba a partir de ese momento a estar con nosotros para siempre. Entonces cada vez que un creyente, una persona viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, hermanos, dice ya en el libro de los Hechos, Pedro dice que les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona viene a los pies de Cristo, recibe un regalo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, hermanos, nos iba a comenzar a ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, San Juan 14, 26. Vea lo que iba a hacer. Dice ahí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, dijo Jesús en este momento, enviará en mi nombre. Él, ¿qué iba a hacer él? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A los discípulos, Jesús les estaba diciendo, hay muchas cosas que yo les he dicho, pero que a ustedes se les han olvidado. Pero no teman, porque cuando sea necesario, el Espíritu Santo que va a estar en ustedes, el otro que les dije que va a venir sobre ustedes, ese va a hacer que ustedes recuerden todo. Y es verdad. Porque uno, hermanos, comienza leyendo la Biblia y no la entiende. Y usted sabe, cuando uno es nuevo, yo recuerdo que leí toda la Biblia y la mayoría de pasajes no los entendía. Pero yo leí toda la Biblia. Entonces, resulta que después cuando comencé a predicar y estaba yo hablando, de repente se me venían pasajes que yo ni me acordaba que estaban en mi pequeño disco duro acá, pero que estaban allí. ¿Sí? Y él, el Espíritu Santo, los traía a mi memoria. Y lo mismo lo hace con todos nosotros. Usted lee la Biblia y de repente usted se van hablando con alguien, o esté evangelizando y ese alguien le hace una pregunta. Y no sabe usted de dónde le fluyen esos pasajes. Y usted dice, ¿cómo fue eso? Bueno, simple y sencillamente, el Espíritu Santo le recordó todo lo que usted ha leído. También San Juan 16, verso 13, vea lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros no caminamos a tientas. Nosotros no caminamos en tinieblas. La iglesia del Señor tiene revelación. Y no tiene revelación porque haya un hombre que nos esté diciendo esto va a pasar, en este año va a pasar esto otro. No, la iglesia tiene revelación porque el Señor nos la dejó en su palabra. El domingo pasado estudiábamos las cosas que iban a acontecer. ¿Se recuerdan? Y aprendíamos allí, hermanos, que estamos en los últimos días, en principio de dolores. Las cosas que el Señor nos reveló que iban a ocurrir, están ocurriendo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos hará saber las cosas. Nos dará a conocer las cosas. Conforme van pasando los tiempos, el Espíritu nos va revelando las cosas. Ahora bien, el ministerio del Espíritu Santo no comenzó aquí en Pentecostés. El ministerio del Espíritu Santo viene desde muy atrás, es más, desde el principio. Desde el principio. ¿Se recuerdan el segundo pasaje de la Biblia? Como dice, no lo vamos a leer solo de memoria, no lo sabemos. Y dice que el primero dice, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, y la tierra estaba como desordenada. ¿Y cómo estaba más? Y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese que desde viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eterno, ¿sí? Entonces, Él se viene manifestando de acuerdo a como Él quiere. Han habido personas, hermanos, que ya fueron llenas del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Veámoslo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 41. Miren lo que le sucedió a esta mujer. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que había dentro de Elizabeth saltó en su vientre. ¿Y qué le pasó a Elizabeth? Dice, y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. María fue a visitar a Elizabeth y le hizo una salutación, la saludó, y cuando le habló, Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo, y resulta que cuando María le habló, el Espíritu Santo vino y le llenó a Elizabeth.
Ahí dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No es que María la haya llenado, sino que el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth. ¿Estamos? No nos podemos confundir ahí. También la Biblia dice que Juan el Bautista, el niño que estaba allí, iba a ser lleno. En Lucas 1, verso 15, dice la Biblia que Juan iba a ser lleno. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Y será qué? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Juan, aún estando dentro del vientre de su madre, desde allí ya venía lleno del poder de lo alto. Ya venía lleno del Espíritu, porque él iba a desarrollar una misión importante aquí en la tierra. Juan iba a preparar el camino del Señor. Es como que lo vaya a visitar alguien a usted a su casa y usted dice, le voy a preparar un cuarto. Usted viene y comienza a barrer ese cuarto y usted hace todo para esperar a esa persona. Bueno, Juan vino así, vino a preparar el camino de Jesús. Por eso Juan necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y también hay otro pasaje en Éxodo 31. Dice la Biblia que el Señor, mire lo que dice ahí, Éxodo 31, verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 3. ¿Y qué dice Dios? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Verso 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y el último verso, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Vean cómo Dios es absoluto. O sea, allí en Pentecostés no es la primera vez que el Espíritu Santo aparece, no, desde mucho tiempo antes, esporádicamente. Él elegía ciertos personajes para derramarse en ellos porque los iba a usar con un propósito. Dios no viene a la vida de una persona solo por venir. Dios trae un propósito. En todos los personajes que hemos visto, Dios los llenó para que hicieran algo para Él. En usted está el Espíritu Santo. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Dios tiene una misión con usted. Usted debe de hacer esa misión. ¿Están conmigo? La gloria sea para el Señor. Aleluya. Quiero decirles también que el Espíritu Santo opera en algunas personas para que conozcan a Jesús. Mire lo que hace el Espíritu de Dios. La gloria sea para Él. Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 25. Esta parte, la Biblia habla de que Jesús fue presentado allí en el templo. Y dice la Biblia así. Póngale cuidado lo que dice. Y aquí había, ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre, dice la Biblia, que era justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba, oiga, sobre él. Note qué interesante, el Espíritu estaba sobre él. Y mira lo que había hecho el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. La gloria sea para el Señor. Este hombre está orando como ora usted y como oro yo. Nosotros, hermanos, oramos para que Dios bendiga a la iglesia, ¿verdad? Señor, que nuestra iglesia crezca, que las almas conozcan del Señor, que nuestros familiares
se conviertan a ti. ¿Ora usted por su familia? ¿Ora sí? Claro que sí. Usted dice, Dios, que mis hermanos que están perdidos, permite, Señor, que estos hermanos míos puedan venir a tus pies y te puedan recibir a ti como su único Señor y Salvador. Si usted tiene padres inconversos, usted dice, Padre, ayúdame, Señor, que mis papás puedan conocerte a ti. Usted comienza a clamar por esas personas, ¿verdad que sí? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, lo usa usted para clamar. Ahora bien, usted quiere que la gente se salve. Usted quiere que la gente conozca del Señor. Ese es nuestro deseo. Bueno, Simón también tenía un gran deseo en su corazón. Él anhelaba la restauración de Israel. Y este hombre oraba, Padre, que Israel sea visitado por ti, Señor, porque habían habido muchos años de silencio. Y entonces, Dios, necesitamos tu ayuda. Y dice que le había sido revelado a él por el Espíritu Santo que no se iba a morir hasta que viera, hermanos, al ungido del Señor. No dice de qué forma se lo reveló el Espíritu Santo, pero dice que le reveló que no se iba a morir hasta que viera al ungido. Y así fue. El día que Jesús fue presentado en el templo, ese día no sabemos qué estaba haciendo Simón. No sabemos dónde estaba, si estaba, qué sé yo, en la plaza. No sabemos si estaba con la familia, no sabemos si estaba trabajando. Lo único que la Biblia dice es que el Espíritu Santo lo movió a ir al templo. Y es que el Espíritu Santo trabaja así. Fíjense que hay una persona aquí que un día me dijo, vino un día y me dijo, no sé, pastor, pero fíjese que yo en la mañana sentí unas grandes ganas de venir a la iglesia. El Espíritu tocando a las personas, ¿sí? Para que vengan. Es el Espíritu que nos anima, es el Espíritu que nos motiva. Porque Él quiere, hermanos, transformarnos, Él quiere, hermanos, cambiarnos, Él quiere bendecirnos. ¿Están conmigo? Entonces el Espíritu movió a este personaje llamado Simeón para que fuera. Y aquel fue, y cuando llegó vio que estaban presentando a Jesús. Y si siguiéramos leyendo, no lo vamos a leer, dice que lo tomó, lo levantó y glorificó al Señor. Porque ya él dijo, yo puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Pero ¿quién hizo que a él le pasara eso? El Espíritu Santo. Usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo obró en nosotros. No era la hermana esa que nos invitaba o el hermano ese que nos invitaba, que ya nos tenía hasta aquí. No sé si se recuerdan que siempre ha habido alguien que vamos a la iglesia, Señor. Y uno dice, ¿cuándo se va a cansar? Pues nunca, que el Espíritu la usa. Y le hace uno desaires a esa persona. ¿Sí o no? Sí, voy a ir, le dice. Y a la hora yo paso por usted, a la hora de pasar uno se va. Así es. Y yo como pastor he visitado gente. Yo recuerdo que una vez visité una familia, yo toqué la puerta, hermano, les he contado. Y abrieron así un poquito. Y cuando me vieron, han dicho, el pastor es, mira, cerraron la puerta y se fueron para atrás, así, caminando, calladitos. Pero yo no me molesté, no, porque yo sé que es el espíritu que hay en ellos de rebeldía el que no les quiere permitir que se conviertan a Cristo, ¿ok? Pero nosotros conocemos eso y por eso seguimos insistiendo. Bueno, la obra del Espíritu Santo también estás usando a los no creyentes. Mire qué interesante es. Pareciera que el Espíritu Santo no los usa a ellos, pero sí, también. Miren lo que pasa según Mateo 7. Este pasaje es muy interesante. Quiero que pongan atención en esto porque vamos a aprender algo muy interesante acá. Mateo 7, verso 22. ¿Está conmigo? Dice, muchos me dirán en aquel día, mire cómo le van a decir, Señor, Señor. Y le van a preguntar, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es muy, pero muy interesante. No lo podemos leer a la carrera. No podemos tomarlo a la ligera y darle una media explicación. Aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Note
que este tipo de personas, fíjese, expulsaron demonios. Note que este tipo de personas, ¿por qué no vuelves el pasaje anterior, el 22, muchachos? Dice que este tipo de personas echaron fuera demonios. Y por si esto fuera poco, este tipo de personas dice que hicieron milagros. Eso es grande. Eso es grande. O sea, que alguien haga milagros. Pero oiga, el Señor les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Jesús alerta aquí, nos da una alerta en contra del autoengaño. Una mera confesión verbal de fe, hermanos, sin obediencia a la voluntad de Dios o a sus mandamientos. Porque hay personas, hermanos, que confiesan que Jesús es el Señor, pero con sus actos demuestran otra cosa. Una persona, hermanos, que se autoengaña, que dice que está bien delante de Dios o que dice que el Señor está con él, ¿puede tener un ministerio exitoso? Sí, porque mire, note, allí dice el Señor que habrán unos que le van al Señor, en tu nombre profetizamos. O sea, muchos se paran a profetizar, a decir, así ha dicho el Señor, pero Dios no ha dicho nada. Pero ellos lo hacen y tienen éxito. Y es que el éxito no garantiza que eso sea de Dios. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Y traigo un ejemplo bíblico para que nosotros veamos que lo que estamos hablando tiene base en la palabra del Señor. El Espíritu Santo puede usar una persona que sea inconversa, sí, la usa. Claro que sí. Veamos, por ejemplo, el caso de un personaje llamado Judas el Iscariote. Judas el Iscariote estaba en el grupo de los 12. Jesús tenía ciertos círculos. Tenía los 70, el círculo más amplio. Tenía el círculo de los 12. Tenía el círculo de 3 y el círculo de 1. Los 4 círculos esos. Entonces Judas estaba en medio de los 12. Anduvieron, hermanos, con él por un gran periodo de tiempo, más de 3 años. Anduvieron con Jesús. Y por si esto fuera poco, oiga, mire lo que Judas también hizo. Vea, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 10. Mateo 10. Nos vamos a saltar hasta Mateo. Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, verso 1. Vea en pantalla. Oiga, mire lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A los 12, ¿estaba dentro de los 12 Judas? Sí, él lo dice Lucas 6, verso 12, del 12 al 16, no lo leí, porque es obvio que nosotros lo sabemos. Jesús llamó a sus 12 y en medio de los 12 estaba el personaje llamado Judas. Y Jesús a los 12 les dio el poder y la autoridad para echar fuera espíritus malos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero Judas nunca se convirtió. Andaba en el grupo, pero no se convirtió. ¿Tuvo éxito? Claro que sí. Ahí dice que les dio poder y les dio autoridad. ¿Debió haber expulsado algún demonio Judas? Claro que sí. ¿Debió haber sanado a alguien? Claro que sí. Porque estaba dentro del grupo de los 12. Y es que por eso es importante, iglesia, que nosotros tenemos que apegarnos a la Escritura y ver, hermanos, con diligencia. Sí, porque podíamos nosotros ser engañados. La gente del mundo dice un dicho muy, muy bueno. Dice la gente del mundo, no todo lo que brilla, dice la gente, es oro. Y es cierto, tienen razón. Entonces, hermanos, podrían haber personas, y las hay, porque dice que en aquel día le van a decir, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos. Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor les dirá, apartados de mí,
hacedores de maldad. El caso de Judas. Judas vendió al Señor, Judas lo traicionó. Y por si esto fuera poco, Mateo 27, verso 5, Mateo 27, verso 5, dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué hizo Judas? Y se ahorcó. Se ahorcó. No estaba arrepentido. Porque una persona arrepentida es diferente. Vean el caso de David. ¿Ok? David tomó una mujer que no era de él, mató al esposo. Pero David, si usted lee el Salmo 51, David se tira en la presencia de Dios y le dice: yo, Señor, reconozco que contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Mi pecado siempre va delante de mí. Perdóname. Es un hombre que se humilla. Usted no ve a David corriendo, agarrando un lazo y ahorcándose. No. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Pero Judas, como nunca se convirtió, nunca se arrepintió. Y probablemente hizo grandes cosas en el nombre del Señor. No todo el que hace grandes cosas, hermanos, en nombre del Señor, quiere decir que sea aprobado por Dios. Ahora, no estoy diciendo que todos los que hacen grandes cosas para Dios, todos son así. No. Estoy diciendo que van a haber algunos porque la Biblia lo dice. Yo espero ser muy claro. Al igual que Judas, hermanos, hay otros personajes paganos que fueron usados por Dios para Dios cumplir sus propósitos. Veamos Isaías 45, verso 1. Mire lo que dice la Biblia acerca del rey Ciro, rey de Persia. 45:1. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro. Oye, ¿cómo un momentito? ¿Acaso los persas no eran enemigos de Israel? Sí, claro que sí. Y Dios dice: ¿será que nuestra Biblia está mal o qué? No, hermanos, no está mal. Así dice Jehová a su ungido. Dios le llama a Ciro su ungido, el cual dice: tomé yo, dice el Señor, dice, por su mano derecha. Y explica para qué: para sujetar a las naciones delante de él, para desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Sí, imagínese lo que dice. Dios llama a Ciro su ungido. Y si nosotros leemos un pasaje anterior, que sería Isaías 44, 28, o sea, vamos para atrás. Note lo que Dios dice de él. Es interesante, hermanos, porque nosotros a veces pensamos que Dios puede utilizar nada más, hermanos, a nosotros, a los convertidos, pero Dios también a veces usa a otra gente. Isaías 44, versículo 28. Así dice de Ciro. Oiga, no sé si voy a leer bien, usted está viendo bien, dice: es mi pastor. O sea que Dios llama a Ciro, que es un pastor. Y luego dice: y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás como fundado. El rey Ciro, rey de Persia, invadió Babilonia en el año aproximadamente 539 a.C., cuando un personaje llamado Nabodino, no sé si le suena, Nabodino era el rey de Babilonia. Y entonces era Nabodino, rey de Babilonia, y Ciro entró y tomó, hermanos, el imperio babilónico. Pero tomando Ciro el imperio babilónico, viene él, y como él es la máxima autoridad, él comienza a obrar a favor del pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo primero que el rey pagano hace es que emite un edicto, una orden. Y la orden dice lo siguiente: segunda de Crónicas 36, verso 22 y verso 23. Dice: más en el primer año ¿de quién? De Ciro, rey de quién? De los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. En el cumplimiento, hermanos, de la profecía dada por Jeremías, Jehová despertó el espíritu ¿de quién? De Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino. ¿Qué hizo pregonar? Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado, dice, que le edifique la casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, dice, sea Jehová su Dios con él, y suba y vaya. Mire qué interesante. Entonces este hombre es utilizado por Dios para que bendiga a su pueblo. Emite un edicto y dice, todos los que quieran volver a Jerusalén, vayan, suban y levanten la ciudad, reconstruyan el templo, sírvanle a su Dios. ¿No les parece maravilloso lo que Dios hace? Por eso nosotros, hermanos, debemos de confiar en el Señor. El día que Dios quiera bendecir, hermanos, a su pueblo, cuando Dios tiene un plan con una iglesia, Dios lo hace. No necesitamos estar ahorcados nosotros, por ejemplo, para tener un edificio. Dios puede hacerlo de muchas formas. Dios lo puede hacer que nosotros aportemos, sí. Pero también Dios puede tocar el corazón de alguien millonario para que nos haga un edificio. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene muchas formas de trabajar. Entonces viene Dios y usa a este hombre. Despertó el espíritu que había en él para que este hombre emitiera un edicto. Entonces concluyo diciendo esta parte, hermanos, que el éxito de un ministerio no garantiza de que Dios, hermanos, sea el amo y señor de ese ministerio. Porque el diablo, hermanos, es también un imitador de primera. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés y lo envió ante Faraón. Y le dijo, ve allá donde Faraón. Y cuando llegue donde Faraón, dile que vas en mi nombre. Y le dijo Moisés al Señor, pero si Faraón dice, muéstrame alguna evidencia pues de que viene de parte de Dios, ¿qué podemos hacer? Dice que Dios le dijo, bueno, extiende tu vara. Y tu vara se va a convertir en una ¿qué se recuerda? En una serpiente. Bueno, dice la Biblia, vayamos a leer Éxodo capítulo 7, verso 10 y verso 12. Mire qué interesante. Me encanta la palabra del Señor, hermanos. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y se hizo ¿qué? Culebra, verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces, paralelamente, hermanos, también el enemigo puede hacer cosas. Por eso nosotros debemos guiarnos por los frutos de las personas y no por lo que hacen. ¿Me explico? Porque vea, el diablo es un imitador. Vea que allí pusieron la vara a Aarón y la vara se convirtió en una culebra, hizo una serpiente. Te vinieron los encantadores e hicieron lo mismo. Y es más, también la Biblia dice en el libro en segunda de Crónicas 11:14, que no se dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de ¿qué? De luz. De luz, se disfraza como un ángel de luz. Entonces, hermanos míos, es importante nosotros entender eso. Hoy en día, hermanos, como carecemos de luz en la palabra, a cualquiera le decimos amén. Puede estar diciendo un disparate y aleluya, aunque vaya en contra de lo que dice realmente la palabra de Dios. Y nos da, hermanos, tristeza, nos da, hermanos, temblor en nuestro espíritu las cosas que vemos. Hermano, un día de esto, no sé a quién le mostré un video, por ahí me mandaron un video, en una iglesia, hermanos, se los voy a poner un día de estos. De repente, hermanos, el pastor comienza a bailar con la que canta. Pero la agarra así, todos así, como que el hermano Rogelio agarra a la hermana allá, y todos así. En la iglesia del Señor, es increíble. Es increíble cómo pueden hacer
semejantes cosas. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque nos dejamos guiar por lo que el hombre dice y no por lo que la palabra del Señor dice. Y hay gente, si hay alguien le dice, échate el lodo en todo así, se tira aunque no sea Dios el que esté diciendo. Y entonces debemos de tener cuidado. Ahora bien, el Espíritu Santo contiene el mal. Voy a ir terminando. Quiero decir que en segunda carta a los Corintios, en el capítulo, yo creo que es Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2, verso 6, segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Vea lo que dice este pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 6. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a leer el verso 7 también. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a detenernos hasta ahí. Hay más pasajes, pero el verso 6 habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que ya en los tiempos en los cuales él vivía, él dice que ya estaba operando el misterio del mal. Y es verdad, hermanos, la maldad ha ido operando, se ha ido multiplicando conforme han ido pasando los años. Cada día la maldad aumenta. Pero la maldad, hermanos, está siendo, hermanos, contenida en cierto sentido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, si nosotros, la iglesia de Jesucristo, no estuviera en esta tierra, esto sería un caos. Pero nosotros, hermanos, oramos, nosotros intercedemos, nosotros clamamos, nosotros queremos, hermanos, que la gente se convierta. Y es que, mire este ejemplo. Todos nosotros antes de venir a Cristo éramos malos. Imagínenos sin Cristo tirando esa maldad en el mundo estuviera más malo de lo que ahora está. Pero gracias a que estamos aquí encerrados en la iglesia, que el Señor nos trajo y nos ha cambiado. Porque antes hacíamos unas cosas y ahora ya no las practicamos. Eso ha quitado cierta maldad del mundo. Y hay otras cosas, hermanos, que pudieran ocurrir, pero que el Espíritu Santo no las permite. La maldad, la rebelión, están continuamente, hermanos, creciendo en el mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo detiene ese crecer en gran escala. Si por el diablo fuera, hermanos, el diablo ya nos hubiera destruido a todos nosotros. Él ya hubiera venido. Es más, la Biblia dice que tengamos cuidado porque él anda como león rugiente. No dijo un gatito, no dijo anda como un ratoncito, dijo que anda como un león. Y no anda solo haciendo ruido, sino anda buscando a quien devora. Entonces, si estuviera dentro de sus posibilidades hacernos pedazos, ya nos habría hecho pedazos. Pero hay alguien que le impide. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios. La gloria sea para el Señor. Amén. Ahora, un día la iglesia será removida de la tierra. Un día nosotros, la iglesia, vamos a ser quitados. ¿Sí? Y cuando eso ocurra, hermanos, entonces la maldad sí se va a desenfrenar. Como por ejemplo, como cuando usted ve una piscina, está llena de agua y usted viene y le quita el tapón a la piscina esa agua comienza a irse. Así será la maldad en los últimos días. Voy terminando. Vea lo que dice San Juan 15, 19. Dice, mire lo que dice allí. Si fuera del mundo, el mundo, dice, amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, dijo Jesús, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué hace?
os aborrece. Y es cierto, el mundo nos aborrece. No les caemos bien. Si estuviera en sus posibilidades, hermanos, taparnos la boca, nos la tapan. Pero el Espíritu Santo no les permite eso a ellos. Entonces viene, hermanos, y nosotros estamos acá. He aquí, dijo el Señor, yo los envío, dijo, en medio de lobos, serpientes y escorpiones, por decir algo, ¿no? Pero no teman porque yo estoy con vosotros. Hermanos, el enemigo siempre ha querido destruirnos, pero no lo va a lograr. ¿Se recuerdan? Termino con esto, con la historia de Job. Subieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y en medio de ellos subió el diablo. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto? Es un hombre perfecto, temeroso, apartado de mal. Y Job le dice, bueno, ¿cómo no te va a temer si tú lo tienes cercado? Dando a entender que él ya había pasado por el área donde Job estaba, pero no había podido entrar porque Job estaba protegido por Dios. Dios nos protege, Dios pone un cerco alrededor de nosotros, porque si el enemigo tuviera la oportunidad de hacernos pedazos, nos hace pedazos, pero el Espíritu Santo no le permite. Entonces la maldad que hay ahora, hermanos, Dios va permitiendo, pero no se desarrolla en su totalidad. Pero el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, se dañó el asunto acá. Se complicó todo. Por lo tanto, es necesario continuar, es necesario seguir. Le damos gracias al Padre por habernos regalado de su Santo Espíritu, para que sea Él quien nos use, quien nos bendiga, quien nos llene de su gracia, de su amor y de su bondad. Amén. ¿Quieren ponerse de pie?